En Apocalipsis 3:8 Dios promete: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Este versículo nos recuerda que cuando Dios decide actuar a tu favor, no hay obstáculo que pueda interponerse. Hoy veremos cómo, incluso en los momentos más oscuros, Dios obra para abrir las puertas que parecen cerradas para siempre. Te mostraremos cómo la fe persistente y la confianza en su plan pueden transformar cualquier situación. ¿Estás listo para descubrir cómo caminar hacia las oportunidades que Dios tiene preparadas para ti? ¿Alguna vez te has sentido frente a una puerta que no se abre sin importar cuánto esfuerzo hagas? Es un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento. Ese anhelo profundo de avanzar, ese deseo de ver cómo las cosas cambian a nuestro favor, pero pareciera que el camino está bloqueado. En momentos así podemos sentirnos frustrados, impacientes e incluso tentados a rendirnos. Sin embargo, hay una verdad poderosa que necesitamos recordar. Dios tiene la llave de cada puerta y cuando Él decide abrirla, nadie puede cerrarla. En Apocalipsis 3:8 encontramos estas palabras: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta promesa no solo nos llena de esperanza, sino que también nos asegura que Dios está en control absoluto de nuestras vidas. Imagina a Pablo y Silas en la prisión, encadenados y aparentemente sin salida. Todo en su situación parecía indicar que no había escapatoria. La puerta estaba literalmente cerrada, con guardias vigilándolos, y su libertad parecía un sueño imposible. Sin embargo, mientras oraban y cantaban alabanzas a Dios, algo extraordinario sucedió. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron de par en par. Hechos 16, 25, 26. Esta historia no es solo un relato antiguo, es una prueba viviente del poder de Dios para intervenir en las situaciones más imposibles. No importan las barreras humanas, los obstáculos físicos, ni las circunstancias adversas. Cuando Dios interviene, ninguna fuerza puede detener su obra. A veces podemos pensar que las puertas cerradas en nuestra vida son un signo de rechazo. Nos preguntamos si hemos fallado, si Dios nos ha olvidado o si nuestras oraciones simplemente no están siendo escuchadas. Pero lo que muchas veces no vemos es que esas puertas cerradas pueden ser una protección divina. En la Biblia encontramos la historia de Noé, a quien Dios le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio. Cuando llegó el momento, fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. Génesis 7:16. Esa puerta cerrada no era un castigo, sino una protección contra la destrucción que venía. A veces, lo que interpretamos como un no de Dios es en realidad un espera. Estoy protegiéndote de algo que no puedes ver. La soberanía de Dios significa que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan incluye abrir las puertas correctas en el momento indicado. Es posible que estés enfrentando una situación que parece desesperada, pero lo que vemos como el final del camino, Dios lo ve como una oportunidad para manifestar su gloria. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, la situación parecía insuperable. Pero fue precisamente en ese momento de desesperación cuando Dios abrió un camino donde no había ninguno. Dividió el mar permitiendo que su pueblo cruzara en seco y luego usó ese mismo mar para derrotar al enemigo. Este milagro nos recuerda que Dios no solo abre puertas, también puede crear caminos donde no existen. Es en esos momentos de dificultad cuando nuestra fe es puesta a prueba.
Creeremos en las promesas de Dios incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es solo creer que Dios existe, es confiar en que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Es tener la certeza de que, aunque las puertas parezcan cerradas, Él tiene el poder para abrirlas en el momento perfecto. La historia de Ruth nos ofrece un ejemplo hermoso de esta verdad. Después de la muerte de su esposo, Ruth pudo haber regresado a su tierra y comenzar de nuevo según las costumbres de la época. Sin embargo, decidió permanecer con Noemí, su suegra, y confiar en el Dios de Israel. Aunque al principio parecía que no había futuro para ella, Dios estaba orquestando cada detalle detrás de escena. A través de una serie de eventos divinamente guiados, Ruth conoció a Boaz, un pariente redentor que no solo trajo provisión y protección, sino que también la incluyó en la línea genealógica de Jesús. Esta historia nos muestra que Dios puede abrir puertas de bendición en medio de las circunstancias más desafiantes. Quizás hoy te encuentras en un lugar donde te preguntas si alguna vez verás la luz al final del túnel. Quizás has orado durante mucho tiempo por un cambio, por una oportunidad, por una respuesta, pero parece que nada está sucediendo. Quiero recordarte que Dios no se olvida de sus hijos. En Isaías 49, 15, 16, el Señor declara: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Tus luchas, tus lágrimas y tus anhelos están grabados en las manos de Dios. Él está trabajando a tu favor, incluso cuando no lo entiendas. A veces lo único que Dios nos pide es que demos un paso de fe, incluso si no podemos ver lo que hay al otro lado de la puerta. En la historia de los leprosos en 2 Reyes 7, vemos a 4 hombres que decidieron arriesgarse y entrar al campamento enemigo, a pesar de no tener ninguna garantía de éxito. Lo que encontraron fue sorprendente. El campamento estaba vacío y Dios había provisto un abundante botín para ellos. Este relato nos enseña que a menudo la provisión de Dios está esperando al otro lado de nuestra obediencia. La clave para experimentar las puertas abiertas de Dios no está en nuestras habilidades ni en nuestra fuerza, sino en nuestra disposición para confiar y obedecer. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando dejamos de tratar de controlar todo y entregamos nuestras circunstancias a Dios, le damos espacio para que obre de maneras que superan nuestra imaginación. El proceso de esperar en Dios puede ser difícil, pero es en ese tiempo de espera donde nuestra fe se profundiza y nuestro carácter se fortalece. Recuerda a Abraham, quien esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo. Aunque hubo momentos de duda, al final Dios fue fiel a su palabra. Romanos 4, 20, 21 nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En medio de tus propios desafíos, pregúntate: ¿estoy dispuesto a confiar en que Dios tiene la llave de mi situación? ¿Estoy listo para entregar el control y dejar que Él sea quien abra las puertas? Puede que el camino no sea fácil, pero las recompensas de confiar en Dios superan cualquier dificultad. Cuando llega el momento señalado por Dios,
La puerta que Él abre es tan grande y tan clara que no hay duda de que fue su mano la que la abrió. Las puertas que Dios abre no solo traen bendiciones a nuestras vidas, sino que también nos acercan a Él y a su propósito. Cada puerta que Él abre es una invitación a caminar en mayor comunión con Él, a depender más de su guía y a experimentar su poder de maneras nuevas. Si hoy sientes que estás frente a una puerta cerrada, no te desanimes. En lugar de enfocarte en la aparente barrera, levanta tus ojos al cielo y confía en que Dios ya tiene un plan. Él tiene la llave en sus manos y en el momento perfecto esa puerta se abrirá. La fe es mucho más que una idea abstracta o una emoción pasajera. Es una fuerza viva que nos conecta con las promesas de Dios y desata su poder en nuestras vidas. Jesús mismo lo declaró en Mateo 17:20, diciendo: si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Este versículo no es solo una metáfora, sino una declaración del impacto real que tiene la fe activa cuando confiamos completamente en el poder de Dios. En cada página de la Biblia encontramos ejemplos de cómo la fe no solo abre puertas, sino que también transforma circunstancias imposibles. Pensemos en la mujer que sufría de flujo de sangre, relatada en Marcos 5. Durante 12 años había buscado una solución a su condición, gastando todo lo que tenía en médicos, pero sin encontrar alivio. Sin embargo, algo en su interior le decía que Jesús era diferente. Ella no necesitaba una audiencia con él, ni una palabra directa. Su fe fue suficiente para creer que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. Y así fue. Jesús se detuvo en medio de la multitud y declaró que su fe había hecho el milagro. Este acto nos enseña que la fe no es pasiva. La fe se manifiesta en la acción, en dar un paso hacia lo desconocido con la certeza de que Dios responderá. En el capítulo 11 de Hebreos, conocido como el capítulo de la fe, se nos presentan innumerables ejemplos de hombres y mujeres que por su fe vieron lo imposible hacerse realidad. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Moisés levantó su vara frente al Mar Rojo, creyendo que las aguas se abrirían porque Dios lo había dicho. Rahab, una mujer de Jericó, arriesgó su vida al proteger a los espías israelitas, confiando en que el Dios de Israel sería fiel a su palabra. En todos estos casos, la fe no fue solo un pensamiento optimista, fue una decisión activa de creer en Dios y actuar en base a esa confianza. La fe activa no es un requisito para convencer a Dios de que haga algo por nosotros, porque su voluntad siempre busca nuestro bien. Más bien, es un canal a través del cual podemos recibir las bendiciones que ya ha preparado para nosotros. Santiago 2:17 lo dice de manera clara. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto no significa que nuestras acciones sean lo que mueve la mano de Dios, sino que nuestra disposición a actuar demuestra que realmente creemos en lo que Él ha prometido. Cuando damos ese paso de fe, declaramos que nuestra confianza está puesta completamente en Él y no en nuestras propias habilidades o circunstancias. La fe que agrada a Dios es aquella que se mantiene firme incluso cuando no hay evidencia tangible de que las cosas cambiarán. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no se basa en lo que nuestros ojos pueden percibir, sino en la fidelidad del carácter de Dios.
Su fidelidad está plasmada en toda la Escritura y respaldada por cada promesa cumplida. Él nunca cambia y su palabra permanece para siempre. En Números 23:19 se nos asegura: Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Este fundamento es lo que sostiene nuestra fe, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Un ejemplo poderoso de cómo la fe desata milagros lo encontramos en la historia de los muros de Jericó. Josué y el pueblo de Israel se enfrentaron a una ciudad fortificada que parecía impenetrable. Dios les dio instrucciones que a simple vista parecían absurdas, ¿no? Marchar alrededor de la ciudad durante 7 días sin intentar derribar las murallas con fuerza humana. Pero el pueblo obedeció. Durante 6 días caminaron en silencio y al 7º día, al sonido de las trompetas y los gritos, los muros cayeron. Este relato en Josué 6 no solo nos muestra el poder de Dios, sino también la importancia de la fe activa y obediente. Ellos no cuestionaron el mandato de Dios, sino que actuaron con la certeza de que Él cumpliría su promesa. La fe activa también implica una disposición a confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. En muchas ocasiones nuestra impaciencia puede llevarnos a dudar o a intentar forzar las cosas por nuestra cuenta. Sin embargo, el Salmo 37:5 nos exhorta a: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esta confianza nos permite descansar en el hecho de que Dios conoce el panorama completo y sabe cuál es el momento exacto para abrir cada puerta. Su sabiduría es infinita y su amor por nosotros es perfecto. No siempre entenderemos sus caminos, pero podemos estar seguros de que Él nunca nos fallará. La historia de Gedeón en el libro de Jueces es otro recordatorio del poder de la fe activa. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón se sentía incapaz y débil. A pesar de sus dudas iniciales, decidió obedecer. Dios lo llevó a reducir su ejército a solo 300 hombres, dejando en claro que la victoria no sería por fuerza humana, sino por el poder de Dios. Cuando Gedeón confió en la dirección divina y actuó en base a esa fe, el enemigo fue derrotado. Este relato nos enseña que no importa cuán limitados nos sintamos, lo que importa es en quién confiamos. Dios es capaz de hacer lo imposible con lo poco que tenemos, siempre y cuando lo pongamos en sus manos. La fe que desata milagros también está profundamente arraigada en nuestra relación con Dios. Cuanto más lo conocemos, más podemos confiar en Él. Esta confianza no se desarrolla de la noche a la mañana, sino a través de un caminar constante con Él. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Al pasar tiempo en la palabra, nuestras mentes son renovadas y nuestras perspectivas cambian. Lo que antes parecía imposible comienza a verse como una oportunidad para que Dios se glorifique. Es importante recordar que la fe no elimina las dificultades ni garantiza que siempre veremos resultados inmediatos. Muchas veces el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas no es simplemente resolverlas, sino moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra confianza en Él. Esto lo vemos claramente en la vida de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Frente a la amenaza de ser lanzados al horno de fuego, declararon con valentía que Dios tenía el poder para rescatarlos, pero añadieron: y si no lo hace, sepa su majestad que no honraremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha mandado erigir. Daniel 3:18. Su fe no dependía de que Dios actuara según sus expectativas.
Su fe estaba firmemente arraigada en su soberanía y bondad. La fe que agrada a Dios es una fe que persiste, una fe que no retrocede frente a los obstáculos. Jesús lo ilustró en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, donde una mujer buscó justicia incansablemente hasta que fue escuchada. Este ejemplo no nos enseña que debemos insistir para convencer a Dios, sino que debemos perseverar en nuestra fe, confiando en que Él actuará en el momento justo. Es un recordatorio de que la fe activa no es solo un acto único, sino una disposición constante de nuestro corazón. Cuando confiamos plenamente en Dios y permitimos que nuestra fe guíe nuestras acciones, nos alineamos con su propósito y su poder comienza a manifestarse de maneras que superan nuestra comprensión. Cada paso de fe que damos es una declaración de que creemos en su poder, en su amor y en su fidelidad. La fe activa no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros, acercándonos más a Dios y preparándonos para las puertas que Él está a punto de abrir. Las puertas cerradas son una de las experiencias más desafiantes que podemos enfrentar. Muchas veces esas puertas parecen un rechazo, un límite infranqueable o incluso una señal de que hemos sido olvidados. Sin embargo, en la soberanía de Dios, nada ocurre al azar. Y esas puertas cerradas pueden ser parte de un plan mucho más grande, diseñado para nuestro bien y para su gloria. En nuestra limitada comprensión podemos interpretar el silencio o la aparente falta de progreso como una derrota, pero la palabra de Dios nos asegura que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros, como dice Isaías 55, 8, 9. Las puertas cerradas en la vida de José son un ejemplo claro de cómo lo que parece un obstáculo puede ser una preparación para algo extraordinario. Vendido por sus propios hermanos, José pasó de ser un hijo amado a un esclavo en una tierra extranjera. Más tarde, aún después de demostrar integridad y fidelidad, fue acusado falsamente y encarcelado. Desde una perspectiva humana, parecía que las puertas se cerraban una tras otra en su vida. Sin embargo, a través de cada prueba, Dios estaba trabajando. Aunque José no podía verlo en el momento, esas puertas cerradas lo estaban conduciendo al propósito para el cual había sido llamado: salvar a una nación entera de la hambruna y restaurar a su propia familia. En Génesis 50, 20, José reconoce este propósito divino al decirles a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Cuando una puerta se cierra, no significa que Dios ha terminado contigo. A menudo esas puertas cerradas son una forma de protección, redirección o preparación. En Proverbios 16, 9 se nos recuerda que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto significa que aunque podamos tener planes y expectativas, es Dios quien tiene la perspectiva eterna y sabe exactamente lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. En lugar de desanimarnos o frustrarnos, debemos aprender a confiar en que cada puerta cerrada está alineada con su propósito perfecto. Una de las razones por las que Dios permite que ciertas puertas permanezcan cerradas es porque no estamos listos para lo que hay al otro lado. Como un alfarero moldea el barro, Dios usa las temporadas de espera y los aparentes rechazos para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Jeremías 18:6 ilustra esta verdad al mostrar cómo Dios nos moldea según su voluntad, preparándonos para cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas. No podemos apresurar el proceso. Dios es paciente y su obra en nosotros no se completará hasta que estemos listos para caminar en su plan.
Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron puertas cerradas y esperaron en Dios, confiando en que Él abriría el camino en el momento perfecto. Ana, en su profunda aflicción por no poder tener hijos, lloró y oró fervientemente al Señor. Aunque parecía que Dios había cerrado esa puerta para siempre, su persistencia en la fe llevó a una respuesta divina. En 1 Samuel 1:20 vemos que después de años de oración y espera, Dios le concedió un hijo, Samuel, quien sería un gran profeta en Israel. Esto nos muestra que las puertas cerradas no son un rechazo permanente, sino un llamado a confiar más profundamente en el plan de Dios. Cuando Dios cierra una puerta, también puede estar protegiéndonos de algo que no podemos ver. Su perspectiva es eterna, mientras que la nuestra es limitada. En el libro de Hechos encontramos un ejemplo de esto cuando Pablo y sus compañeros intentaron llevar el evangelio a Asia, pero el Espíritu Santo les impidió entrar. En lugar de frustrarse o insistir en sus propios planes, escucharon la dirección de Dios y fueron conducidos a Macedonia, donde su ministerio tuvo un impacto significativo. Hechos 16, 6, 10. Este relato nos enseña que una puerta cerrada no es el final, es simplemente una redirección hacia algo mejor que Dios ha preparado. Es posible que las puertas cerradas también revelen áreas en nuestra vida donde necesitamos crecer o aprender a depender más de Dios. El proceso de esperar en Él nos enseña paciencia, confianza y obediencia. Salmos 27:14 nos exhorta: espera en el Señor, sé fuerte y valiente, espera en el Señor. Esta espera no es pasiva, es un tiempo activo de buscar a Dios, de crecer en fe y de preparar nuestro corazón para lo que Él tiene reservado. Incluso cuando no entendemos por qué ciertas puertas permanecen cerradas, podemos confiar en la promesa de Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Cada desafío, cada obstáculo y cada aparente fracaso están siendo usados por Dios para moldearnos y prepararnos para su plan perfecto. La historia del éxodo del pueblo de Israel nos ofrece una lección importante sobre cómo reaccionar ante las puertas cerradas. Cuando llegaron al Mar Rojo parecía que no había salida. Detrás de ellos estaba el ejército egipcio y frente a ellos un vasto cuerpo de agua. Pero en lugar de abrirles una puerta, desde el principio, Dios permitió que llegaran al punto donde no había otra opción más que confiar en Él completamente. Fue en ese momento cuando Dios obró un milagro, dividiendo el mar y haciendo un camino donde no existía. Éxodo 14:14 nos recuerda las palabras de Moisés al pueblo: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Esto nos enseña que aunque una puerta parezca cerrada, Dios tiene la capacidad de abrir un camino completamente nuevo. La fe en medio de las puertas cerradas no es fácil, pero es necesaria. A menudo Dios permite que nuestras fuerzas se agoten para que podamos depender completamente de Él. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte la respuesta de Dios ante su aflicción: mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos muestra que las puertas cerradas no son señales de abandono, sino oportunidades para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda y personal. Cuando enfrentamos puertas cerradas, también debemos recordar que Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que ahora parece un retraso puede ser en realidad el momento exacto que Dios ha determinado para cumplir su propósito en nuestra vida.
No debemos medir su fidelidad según nuestro propio calendario, sino confiar en que Él está orquestando cada detalle para nuestro bien. La clave para atravesar temporadas de puertas cerradas es mantener una perspectiva de fe y confianza. Aunque nuestras emociones puedan tentarnos a dudar, es en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a las promesas de Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y acción de gracias, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cada puerta cerrada nos enseña algo valioso sobre el carácter de Dios y sobre nuestra propia fe. Es en esas temporadas cuando aprendemos a depender más de su gracia, a confiar en su fidelidad y a esperar en su tiempo. No siempre entenderemos por qué algunas puertas permanecen cerradas, pero podemos estar seguros de que al final veremos cómo todo encajaba en el plan perfecto de Dios. Cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para dejarnos en la desesperación. En su amor y sabiduría, Él está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Aunque ahora no podamos verlo, su promesa es segura. Las puertas que Él abre son para nuestra bendición y su gloria. Es en esa confianza donde encontramos la fortaleza para esperar, para orar y para mantener nuestra fe firme. En esas puertas cerradas, Dios está escribiendo una historia que traerá esperanza y testimonio de su poder y fidelidad. La paciencia y la oración son dos elementos fundamentales en nuestra relación con Dios, pero también son dos de los aspectos más difíciles de practicar cuando enfrentamos puertas cerradas. En nuestra humanidad tendemos a buscar soluciones rápidas, deseamos que todo se resuelva de inmediato y que nuestras peticiones encuentren respuesta al instante. Sin embargo, Dios no opera bajo nuestros tiempos y en su infinito amor usa esos momentos de espera para formar algo mucho más profundo en nuestro interior. En Salmos 37:7 se nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia en Él. Este llamado no es solo una instrucción, sino una invitación a confiar completamente en que su obra en nosotros es perfecta. Incluso cuando no entendemos el proceso, cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones delante de Dios, también estamos alineando nuestro corazón con su voluntad. La oración no es simplemente una herramienta para obtener lo que queremos, sino un medio para rendirnos a su plan y confiar en su dirección. En 1 Juan 5, 14, 15 leemos: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. La clave está en la confianza, no en la insistencia por nuestros deseos, sino en la certeza de que Dios siempre responde de la manera que más nos beneficia, incluso si la respuesta no es la que esperábamos. En las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de cómo la paciencia y la oración preparan el camino para las promesas de Dios. Abraham tuvo que esperar décadas para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Y my phone keeps lighting up again, but I don't open anything. Every name feels far away, even when they say my name. Walking past the same cafe where nobody looks my way. Screens reflecting every face, but no one's really in this place. We're all here, but not awake.
that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Durante ese tiempo, su fe fue puesta a prueba una y otra vez. En Romanos 4, 20, 21, Pablo escribe sobre esta espera, diciendo que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La espera no debilita la fe, sino que la fortalece cuando aprendemos a confiar en que Dios no miente y que su fidelidad nunca falla. La paciencia no es pasividad, es un acto de fe activo, una demostración de que confiamos en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Santiago 5:7 se nos exhorta: tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra y con paciencia aguarda hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así como el agricultor no puede acelerar el proceso de crecimiento, nosotros tampoco podemos apresurar los tiempos de Dios. Pero mientras esperamos, podemos prepararnos, podemos orar, podemos buscar su presencia y fortalecer nuestra relación con Él. La oración constante no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos da claridad y paz en medio de la incertidumbre. Filipenses 4, 6, 7 nos anima diciendo: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones
a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios tiene el control absoluto. Cuando llevamos nuestras cargas a Él en oración, dejamos de depender de nuestra fuerza limitada y descansamos en su poder infinito. Dios no solo nos llama a orar, sino también a perseverar en la oración. En Lucas 18 Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar que debemos orar sin desanimarnos. La viuda enfrentó una situación aparentemente imposible, pero su persistencia la llevó a recibir justicia. Jesús concluyó esta parábola preguntando: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta pregunta nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe en los tiempos de espera. ¿Seguiremos confiando en Dios y buscando su rostro, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata? La paciencia en la oración no significa que nos resignemos a un estado de inacción. Al contrario, es una oportunidad para alinearnos con el corazón de Dios, para buscar su guía y para permitir que Él transforme nuestra perspectiva. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no solo promete fortaleza, sino también renovación. Mientras esperamos en Dios, Él está obrando en nosotros, moldeándonos, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que está por venir. La oración, además de ser un acto de confianza, es también un arma poderosa en la batalla espiritual. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, como parte de nuestra armadura contra las fuerzas del mal. No debemos subestimar el impacto de nuestras oraciones, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Dios no solo escucha nuestras oraciones, las usa para cumplir su propósito en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. El tiempo de espera también nos enseña a depender completamente de la provisión de Dios. En el desierto, el pueblo de Israel aprendió a confiar en el maná diario que Dios les daba, una provisión que llegaba cada mañana y que no podía ser acumulada para el día siguiente. Este acto diario de depender de Dios les enseñó a vivir en una relación de confianza y obediencia. De manera similar, nuestras oraciones diarias nos recuerdan que dependemos completamente de su gracia y su provisión. Cuando nos encontramos en temporada de espera, es fácil perder de vista las promesas de Dios y enfocarnos en lo que no ha sucedido. Sin embargo, el Salmo 135 nos da una perspectiva diferente. Espero al Señor, mi alma espera, y en su palabra he puesto mi esperanza. La palabra de Dios es un ancla firme que nos sostiene en los momentos de incertidumbre. Cada promesa que encontramos en las Escrituras es un recordatorio de su fidelidad y de su compromiso con nosotros. La paciencia y la oración nos preparan no solo para recibir las bendiciones de Dios, sino también para manejarlas con sabiduría y gratitud cuando llegan. Sin esta preparación, podríamos recibir lo que anhelamos sin entender su verdadero propósito. Dios no solo se preocupa por darnos lo que necesitamos, también desea que lo usemos para su gloria y para bendecir a otros. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usa los tiempos de espera para desarrollar en nosotros un carácter que refleje su amor y su santidad. Romanos 5:3-5 lo explica de manera hermosa.
Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado. Y el carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cada oración que elevamos y cada momento que esperamos son parte de un proceso divino que nos lleva a una esperanza más profunda y a una fe más fuerte. La paciencia y la oración no son fáciles, especialmente en un mundo que valora la inmediatez y la gratificación instantánea. Pero en medio de nuestra impaciencia, Dios nos invita a recordar que su tiempo es perfecto y que Él siempre cumple sus promesas. Al esperar en Él y buscar su rostro en oración, nos preparamos para recibir su respuesta con un corazón lleno de fe, gratitud y adoración. No importa cuánto tiempo tome, podemos estar seguros de que cuando Dios actúe, su obra será completa y su plan se revelará con una claridad que nos llenará de asombro y alegría. Las pruebas no son un accidente en la vida del creyente. Desde los primeros relatos bíblicos hasta las palabras de Jesús, queda claro que el sufrimiento, las dificultades y los desafíos no son ajenos al propósito divino. Dios usa las pruebas como una herramienta para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para los planes más grandes que tiene para nosotros. En Santiago 1, 2, 4 se nos exhorta a considerar como un gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia y que la perseverancia termine su obra para que sean maduros y completos sin que les falte nada. Esto revela un propósito más profundo detrás de las dificultades. Son parte de un proceso que nos lleva a madurar espiritualmente y a depender más profundamente de Dios. Las pruebas no son indicativas de abandono. Por el contrario, son una evidencia de que Dios está activamente obrando en nuestra vida. Hebreos 12:6 afirma: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esta disciplina no debe interpretarse como castigo, sino como una muestra del cuidado de Dios, que nos guía hacia el camino correcto y nos prepara para cosas mayores. Como un padre amoroso que corrige a su hijo para protegerlo y enseñarle, Dios permite que enfrentemos desafíos para fortalecernos y capacitarnos. Un ejemplo bíblico claro de esto es la historia de Job. Satanás, convencido de que Job solo adoraba a Dios por las bendiciones que había recibido, pidió permiso para probarlo. Dios permitió las pruebas, no para destruir a Job, sino para demostrar que su fe era genuina. Aunque perdió todo lo que tenía, incluyendo a su familia y su salud, Job no dejó de confiar en Dios. En medio de su sufrimiento declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. A través de sus pruebas, Job no solo fue restaurado, sino que conoció a Dios de una manera mucho más íntima, como lo expresa en Job 42:5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Dios no permite las pruebas sin propósito. En 1 Pedro 1, 6, 7, el apóstol nos dice que aunque por un tiempo tengamos que sufrir diversas pruebas, estas vienen para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea probada y resulte en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea revelado. Esta comparación con el oro, que es refinado por el fuego, nos ayuda a comprender que nuestras pruebas no son un fin en sí mismas, sino un medio para purificar nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo.
En medio de las pruebas es fácil enfocarse en el dolor y olvidar el propósito eterno de Dios. Sin embargo, en Romanos 8:18, Pablo nos recuerda que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que nos será revelada. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar las dificultades con la certeza de que cada momento de sufrimiento tiene un propósito redentor. La fe no significa la ausencia de pruebas, sino la capacidad de ver más allá de ellas y confiar en que Dios está obrando, incluso en medio de la tormenta. Las pruebas también nos enseñan a depender completamente de Dios. En Deuteronomio 8:2-3 se nos recuerda cómo Dios permitió que el pueblo de Israel enfrentara hambre en el desierto para enseñarles que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Estas palabras no solo reflejan una lección histórica, sino una verdad espiritual que es relevante para todos nosotros. Las pruebas nos llevan a reconocer que nuestra provisión, nuestra fuerza y nuestra esperanza vienen únicamente de Dios. Nos enseñan a dejar de depender de nuestros propios recursos y a confiar plenamente en su poder. En muchas ocasiones las pruebas ahora son el medio que Dios usa para abrir puertas que jamás hubiéramos imaginado. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, enfrentó un obstáculo aparentemente insuperable: el Mar Rojo. Fue en ese momento de desesperación cuando Dios intervino de manera milagrosa, dividiendo las aguas y haciendo un camino donde no había ninguno. Éxodo 14:13-14 nos muestra cómo Moisés calmó al pueblo, diciéndole: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo quédense quietos. Este relato no solo nos recuerda el poder de Dios, sino también su propósito detrás de las pruebas: hacernos testigos de su gloria y llevarnos a confiar más profundamente en Él. Jesús mismo nos advirtió que enfrentaríamos pruebas en este mundo, pero también nos dio una promesa de esperanza. En Juan 16:33 dijo: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta declaración no solo nos da consuelo, sino también una certeza inquebrantable de que aunque las pruebas sean inevitables, nunca estamos solos. Jesús ha vencido el mundo y en Él encontramos la fortaleza para superar cualquier desafío. Las pruebas también tienen el propósito de prepararnos para las bendiciones que están por venir. En Lucas 16:10, Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. A menudo, las pruebas en nuestra vida son una manera en que Dios mide nuestra fidelidad y nos prepara para mayores responsabilidades. Cada desafío superado nos capacita para caminar en los planes que Dios tiene para nosotros con confianza y gratitud. La clave para atravesar las pruebas no está en evitar el dolor, sino en buscar la presencia de Dios en medio de ellas. En Salmos 34, 17, 18 encontramos una promesa reconfortante. Los justos claman y el Señor los escucha. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras nos aseguran que, aunque las pruebas puedan ser difíciles, nunca estamos fuera del alcance del amor y el consuelo de Dios. Él está cerca, fortaleciendo nuestro espíritu y recordándonos que sus planes para nosotros son siempre buenos. Dios también usa las pruebas para enseñarnos lecciones que de otra manera no aprenderíamos. En Hebreos 5:8 se nos dice que Jesús, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Si incluso Jesús experimentó el sufrimiento como un medio para crecer en obediencia, ¿cuánto más nosotros, como sus seguidores, debemos aceptar las pruebas como una parte integral de nuestro caminar espiritual?
Estas lecciones, aunque a menudo son difíciles, nos transforman y nos capacitan para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios no solo nos instruye a soportar las pruebas, sino a regocijarnos en medio de ellas. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este llamado a la gratitud no significa ignorar el dolor, sino reconocer que incluso en medio de las pruebas, Dios sigue siendo bueno, fiel y digno de nuestra alabanza. Al elegir agradecer, incluso en las circunstancias más difíciles, estamos declarando nuestra confianza en el carácter inmutable de Dios. Las pruebas no son permanentes. En 2 Corintios 4:17 Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esta perspectiva eterna nos ayuda a mantenernos firmes, sabiendo que las dificultades actuales son solo temporales y que el resultado final será una gloria que supera cualquier sufrimiento presente. Este entendimiento no elimina el dolor de las pruebas, pero nos da la fortaleza para perseverar, sabiendo que cada paso nos acerca más a los propósitos de Dios. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios en nuestra vida. Él no promete librarnos de todas las dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. En Isaías 43:2 declara: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazará la llama. Estas palabras nos aseguran que aunque enfrentemos pruebas, nunca las enfrentamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y llevándonos a la victoria que solo Él puede dar. Cuando Dios abre una puerta, no hay fuerza en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra que pueda cerrarla. Esta verdad es una afirmación del poder soberano de Dios, que gobierna sobre todas las cosas y que cumple su voluntad a pesar de cualquier obstáculo. En Apocalipsis 3:8 Jesús dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Este versículo es mucho más que una promesa. Es una declaración de la autoridad suprema de Dios y de su capacidad para llevar a cabo su propósito en la vida de cada persona que confía en Él. A lo largo de la Biblia encontramos relatos que confirman cómo las puertas abiertas por Dios no dependen de las circunstancias humanas, sino de su poder divino. Pensemos en la salida del pueblo de Israel de Egipto, una nación que los había oprimido durante siglos. Faraón, con todo su poder militar y político, se resistió a dejarlos ir, pero cuando llegó el tiempo señalado por Dios, no hubo fuerza que pudiera detener su plan. En Éxodo 12:31, después de las plagas, Faraón finalmente les dijo: levántense, salgan de en medio de mi pueblo. Esta liberación fue el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho mucho tiempo atrás a Abraham, mostrando que cuando Él abre una puerta, nada puede interponerse en el camino. El poder de Dios para abrir puertas no se limita a situaciones físicas. En muchas ocasiones, las puertas que Él abre son espirituales, emocionales o incluso mentales, llevándonos a experimentar libertad en áreas donde antes había opresión. En Lucas 4:18 Jesús declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos,
a liberar a los oprimidos. Esta misión no era solo para el tiempo de Jesús en la tierra, sino que continúa siendo una realidad para todos los que confían en Él. Cuando Dios abre la puerta de la libertad, la liberación es completa, porque su obra no queda a medias. El apóstol Pedro vivió en carne propia el significado de esta verdad cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio. En Hechos 12 vemos cómo Herodes, buscando agradar a los líderes religiosos de la época, lo arrestó y lo colocó bajo la custodia de 4 grupos de soldados. Desde una perspectiva humana, escapar parecía imposible, pero la iglesia estaba orando por él fervientemente. En el momento menos esperado, un ángel del Señor apareció, liberó a Pedro de sus cadenas y lo condujo fuera de la prisión, pasando incluso por las puertas vigiladas. Hechos 12:10 relata que al llegar al último puesto de guardia, la puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió por sí sola. Este evento demuestra que las puertas que Dios decide abrir no dependen de la aprobación humana ni de las limitaciones físicas. Las puertas abiertas por Dios son oportunidades que trascienden nuestras habilidades y recursos. En 1 Corintios 16:9 Pablo dice: se me ha abierto una puerta grande y eficaz y hay muchos adversarios. Este pasaje refleja una verdad importante. Las puertas abiertas por Dios no siempre estarán libres de desafíos. De hecho, muchas veces las oportunidades divinas vienen acompañadas de oposición, pero esa oposición no tiene poder para cerrar lo que Dios ha decidido abrir. Esto nos anima a no temer los obstáculos, sino a avanzar con valentía, sabiendo que Dios va delante de nosotros. En Isaías 22:22 encontramos otra declaración poderosa sobre la autoridad de Dios. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie podrá cerrar. Lo que él cierre, nadie podrá abrir. Esta imagen de la llave simboliza el poder absoluto de Jesús para determinar el curso de nuestras vidas. No hay barrera demasiado grande ni enemigo demasiado fuerte que pueda resistirse a su autoridad. Cuando Él abre una puerta, no solo nos da acceso, sino también la garantía de que su voluntad prevalecerá. Las puertas abiertas por Dios también nos llevan a cumplir su propósito, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En Génesis 12:1 Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este llamado requería que Abraham saliera de su zona de comodidad y confiara en que Dios abriría las puertas necesarias en el camino. Aunque no tenía todos los detalles, Abraham obedeció. Y esa obediencia lo llevó a convertirse en el padre de una gran nación. Este ejemplo nos enseña que cuando Dios abre una puerta, a menudo nos pide que demos pasos de fe, confiando en que su provisión y dirección estarán disponibles a medida que avanzamos. Una puerta abierta no siempre significa una entrada fácil, pero siempre significa una entrada segura. En Mateo 7, 13, 14, Jesús habla de la puerta estrecha que conduce a la vida. Y aunque es un camino difícil, es el único que lleva al verdadero propósito y a la plenitud en Él. Esta puerta no puede ser abierta por nuestra propia fuerza o mérito. Es Jesús mismo quien nos da acceso a través de su sacrificio en la cruz. En Juan 10, 9, Él declara: yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo. Esta declaración no solo nos asegura la salvación eterna, sino también la guía y la provisión necesarias para caminar en su voluntad. Las puertas abiertas por Dios no solo afectan nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Cuando Pablo y Silas fueron liberados milagrosamente de la prisión, el carcelero y toda su familia también fueron transformados por
el poder de Dios. Hechos 16, 31, 33 relata cómo, después de presenciar la intervención divina, el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Este evento muestra que nuestras puertas abiertas tienen un impacto eterno, trayendo salvación, esperanza y restauración a quienes están en nuestro entorno. Es importante recordar que no todas las puertas abiertas provienen de Dios. Algunas pueden ser distracciones diseñadas para alejarnos de su propósito. Por eso debemos buscar discernimiento a través de la oración y la palabra. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta confianza nos permite diferenciar entre las oportunidades divinas y las que no están alineadas con su voluntad. Cuando Dios abre una puerta, no solo nos da acceso a nuevas oportunidades, sino que también nos equipa para caminar en ellas. En Efesios 3:20 se nos dice que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder no depende de nuestras capacidades, sino de su Espíritu en nosotros. Cada puerta abierta es una oportunidad para depender más de Él y para ver su poder manifestarse en nuestra vida. Las puertas que Dios abre también requieren que actuemos con fe y obediencia. En Josué 1:9 Dios le dijo a Josué: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa no eliminó los desafíos que Josué enfrentaría al liderar al pueblo de Israel, pero le aseguró que cada paso que tomara en obediencia sería respaldado por la presencia de Dios. De manera similar, cuando Dios abre una puerta en nuestra vida, nos llama a avanzar con valentía, confiando en que Él irá delante de nosotros y que su plan es perfecto. Cuando reflexionamos sobre el poder de Dios para abrir puertas, no podemos evitar maravillarnos ante su gracia y su fidelidad. Cada puerta abierta es una muestra de su amor, una evidencia de su intervención divina y una invitación a caminar en su propósito. No importa cuán grandes sean los obstáculos ni cuán cerradas parezcan las puertas. Cuando Dios decide abrirlas, nada ni nadie puede detener su obra. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, y en su tiempo perfecto, su plan se cumplirá en nuestras vidas de una manera que superará nuestras expectativas. Cuando miramos hacia las puertas que Dios ha prometido abrir, no solo debemos enfocarnos en el momento en que éstas se abren, sino también en lo que ese acto significa para nuestra relación con Él. Cada puerta abierta es mucho más que una oportunidad. Es un recordatorio tangible de que somos vistos, conocidos y profundamente amados por un Dios que nunca se olvida de nosotros. No importa cuántas veces hayamos dudado, tropezado o incluso cerrado nosotros mismos las puertas por temor o incredulidad, su gracia siempre está obrando, abriendo nuevos caminos para que podamos caminar hacia el propósito que ha preparado desde el principio. Dios no abre puertas al azar. Cada movimiento que Él hace en nuestra vida está cargado de propósito, diseñado para acercarnos más a su corazón y para hacernos partícipes de su obra redentora en este mundo. Las puertas que Él abre no solo son respuestas a nuestras oraciones, sino también invitaciones a ser embajadores de su amor, portadores de esperanza en medio de un mundo que muchas veces ve todo como un callejón sin salida. Al cruzar esas puertas, no solo experimentamos bendiciones personales, no, sino que también nos convertimos en instrumentos de transformación en las vidas de los demás. Cuando Dios abre una puerta,
también nos llama a confiar más profundamente en su carácter. Este acto no solo refleja su poder, sino también su bondad y fidelidad. Nos recuerda que incluso en los momentos en que las puertas parecen permanecer cerradas, Él sigue trabajando detrás de escena, preparando el camino para algo que excede nuestras expectativas. En su tiempo perfecto, todo se alinea de una manera que solo puede atribuirse a su mano. Al final, las puertas abiertas no son el destino final, sino un medio para cumplir su propósito eterno. Cada puerta que cruzamos nos lleva a una mayor comunión con Él, a un lugar donde nuestra dependencia de su guía y provisión crece. Las puertas abiertas son en esencia un eco de su invitación a vivir una vida de fe, una vida que se atreve a soñar más grande, porque sabe que el Dios que promete es fiel para cumplir. Mientras esperamos por esas puertas o mientras damos el paso para cruzarlas, nuestra perspectiva debe cambiar. Ya no se trata de lo que queremos o necesitamos, sino de quién es Dios en el proceso. Él nos moldea, nos enseña y nos eleva a través de cada puerta que Él cierra, cada prueba que enfrentamos y cada victoria que celebramos. Todo apunta hacia Él y hacia su gloria. Dios está constantemente abriendo caminos para que caminemos hacia sus promesas. Su llamado para nosotros es claro: confiar, esperar y actuar con valentía cuando Él nos dé la señal. Al hacerlo, descubriremos que cada puerta abierta no solo cambia nuestra vida, sino que también se convierte en un testimonio vivo de su fidelidad y poder. Y cuando todo haya terminado, miraremos atrás y veremos cómo en cada paso del camino Él estuvo allí, guiándonos con amor inquebrantable.